A partir de este momento, el enfoque y el análisis que hace falta en medio de tanto desconcierto. El Bucle News, entrevistas, data y la mejor info. Ya estamos rompiendo las barreras de la realidad. Él fue ministro de Educación, pero por sobre todo es una mente de las más lúcidas de Argentina. Es un tipo en el que me hace bien reflexionar. Se llama Nicolás Trota y es un amigo de la casa y le agradezco que me ayude a pensar en esta tarde y noche. Gracias, Nico, por estar con nosotros y bienvenido una vez más. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto conversar contigo y con todos los que te siguen, que sé que van creciendo semana a semana. Nos va bastante bien, estamos bastante contentos con eso, pero estoy un poco preocupado y necesito de esa cabeza privilegiada que tenés. Así te lo digo, con todas las letras. No, por favor, por favor. Estoy un poco asustado porque, a ver, vos te fuiste de un gobierno porque las cosas no estaban bien en educación. Vamos a decirlo con todas las letras porque hay que empezar a partir de la base para desde ahí ir para arriba. Si no, vamos a ir siempre para atrás. Esto es, ¿estoy equivocado en lo que digo? No, me parece que más allá de de no ser autorreferencial o pretender no serlo, creo que nuestro gobierno entre el 2019 y el 2023 fue un gobierno que se inició con mucha expectativa, con mucha esperanza, que fuimos en términos del despliegue de una opción para la sociedad y que fuimos una, una coalición electoral muy potente y exitosa. No nos transformamos en una coalición de gobierno, no logramos construir un diagnóstico común y desplegar la energía que nos permita llevar adelante las transformaciones necesarias, las decisiones complejas, en una Argentina que tenía el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que comprometía la posibilidad de una recuperación y en el marco de eso, lo que fue otro impacto muy fuerte, que es la pandemia del COVID-19, y posteriormente, más allá de las desinteligencias políticas de todo nuestro frente, que Alberto Fernández, desde mi perspectiva, tuvo la mayor responsabilidad, pero no la única, y después nos golpeó la sequía y nos llevó a quizás poder comprender a partir de todos esos elementos cómo es posible que haya triunfado Javier Milei, ¿no? Un outsider de la política, abrazando un discurso discriminador, de odio, pero que también iba de la mano de su perspectiva de financiar el Estado, de abandonar una Bueno, parte ahí quería importante de ir, la ahí sociedad. quería ir, ahí quería ir. Yo quería ir justamente a eso. Nuestro gobierno no fue bueno, en educación tampoco, para hacer la autocrítica que te corresponde a vos en lo puntual, porque habrá cosas que no pudiste resolver. Me consta que había cosas que querías hacer de otra manera y no se pudo, por muchas decisiones que no tomaste vos. Yo sí le voy a decir, Alberto Fernández tomó muy malas decisiones en educación también, y ahí es donde vos estuviste limitado, y acá te quiero hacer la pregunta. La pregunta es, de eso que estaba mal originalmente, ¿cómo llegamos a destrozar la educación pública y a tampoco ayudar a la educación privada, a que todos terminemos siendo un poco más ignorantes con Javier Milei? No, a ver, me parece en ese sentido, Jorge, que hay que comprender el proceso político, ¿no? Yo, sin entrar exclusivamente en la dimensión educativa. Creo que por un lado, la incapacidad que tuvimos de avanzar en ciertos ejes, que yo creo que el principal condicionante de lo que fue nuestro gobierno fue, más allá de la pandemia, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y cómo se renegoció ese acuerdo y la carga que implicó ese acuerdo y los condicionamientos para el Estado Nacional en una coalición de gobierno que era muy débil, ¿no? Que no logró una mirada común, entonces era difícil tener esa potencia. Ahora, también creo que uno de los éxitos de Javier Milei fueron que creo que en su campaña tuvo dos elementos, ¿no? Discursivos importantes. Uno, establecer un adversario que permita canalizar el enojo de la sociedad, que es, entre comillas, la casta, y por el otro lado, un despliegue de ciertas soluciones mágicas de bienestar asociados a lo que debería ser la dolarización de la economía, ¿no? Y que eso también tuvo un impacto frente a lo que fue un proceso de aceleración inflacionaria, entre otros aspectos por lo que fue la pandemia y la sequía,
Y creo que el proceso electoral implicó no solo la derrota del peronismo, sino también que el máximo derrotado fue Juntos por el Cambio, el PRO y los radicales, que no se transformaron en la alternancia de poder después de 4 años que no cumplimos las expectativas sociales, pero la sociedad, ¿no?, también castigó a Juntos por el Cambio y terminó votando a Milei, que creo que también Milei algo que intenta desplegar y que creo que ahí tenemos que ser muy cuidadosos, es que, para poner un ejemplo, los 40 años de democracia no fueron similares. Cuando Milei trata de meter todo en una misma bolsa, ¿no?, creo que trata de confundir a la sociedad, porque si nosotros analizamos la realidad del 83 a el 2023, claramente, y lo podemos dividir en distintas fases en el campo económico y social, los gobiernos fueron muy distintos, con condicionantes diferentes, pero también con voluntad distinta en cada una de las fuerzas políticas de modificar la realidad social. No es lo mismo, para poner un ejemplo, el proceso político de el 2003 al 2015, que fue un momento de mucha expansión económica, de ampliación de derechos, que también se encontraron limitantes, pero por ejemplo en el campo educativo se sancionó una ley como la Ley de Financiamiento Educativo y tuvo un proceso creciente de inversión educativa, que es condición indispensable, pero no suficiente para mejorar la realidad educativa, que fue un momento donde además se empezó a lograr el desarrollo de la economía y también la reducción de la pobreza y la desigualdad, que es lo que fueron, por ejemplo, las políticas de los 90 o inclusive las políticas en la gestión de Macri 2015-2019. No todo es lo mismo y creo que tenemos que tener la capacidad de separar para comprender los procesos políticos e inclusive mucho de eso explica la realidad que vivimos hoy. Pero ¿cómo llegás de eso a que Milei pueda romper todo y hasta la marcha de hace algunos días pareciera que tenía carta blanca? Porque el freno se lo intentó poner la calle, pero el tipo sigue envalentonado, lo viste en la Fundación Libertad en los últimos días también. O sea, la calle Sí, fue contundente y el tipo sigue en la de él sin que le importe demasiado nada. bueno, pero tenemos que comprender que su gobierno no cumplió 5 meses y que así son los procesos sociales y políticos. Además, la comprensión que todos los procesos sociales en el mundo hoy tienen un nivel de velocidad muy distinto a lo que era en la década del 80 y del 90, ¿no? Por lo que son nuestros consumos, por lo que no es nuestra forma de vincularnos. Y creo que Milei tiene una cualidad en términos comunicacionales. Es como un gran ilusionista, ¿no? Mientras intenta destrozar ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el sistema universitario tiene la capacidad de esconder eso para que no lo veamos con claridad, confundiendo y embarrando los debates políticos. Por ejemplo, con el tema universitario, frente a un ajuste nunca antes vivido, ¿no?, porque implica no actualizar las partidas presupuestarias con casi 300% de inflación, que pone al sistema universitario en una crisis estructural. ¿Qué es lo que plantea Milei? Milei dice, hay que auditar los recursos de la universidad, ¿no? Y genera un manto de sospecha a todo el sistema universitario. Ahora, en vez de discutir la racionalidad de un ajuste sin precedentes, muchas veces se termina discutiendo, bueno, no, pero en realidad hay que auditar los recursos. Claramente que todos los recursos deben ser administrados, tanto los públicos como privados, de una manera transparente. Nadie va a discutir eso. Ahora, no corramos el eje de la discusión, ¿no? Entonces, mi ley, por ejemplo, cierra el Inca, ¿no?, con el impacto que eso tiene en la cultura y genera un marco de confusión diciendo que en vez de usar el dinero para películas que supuestamente no se ven, ¿no?, hay que usarlo porque tenemos 60% de pobreza, cuando sabemos que así no funciona el Estado y que inclusive el Inca, como un ente autárquico, genera sus propios recursos. O lo que Sí. hizo con el CONICET, agarrándose, desvirtuando 2 o 3 investigaciones que lleva adelante el CONICET, ¿no? Recordemos lo que decía el propio Milei o su vocero, pretende deslegitimar y correr la discusión del proceso de ajuste que están haciendo nuestra matriz científico-tecnológica. Y nos pasamos horas discutiendo 2 o 3 investigaciones sacadas de contexto en vez de poner el foco en el impacto positivo de una institución reconocida como es el CONICET en términos regionales y globales.
Bueno, creo que el ilusionista de Milei todavía su palabra tiene un marco de legitimidad. ¿Por qué? Porque hay un sector de la sociedad que está enojado. ¿Y por qué está enojado? Porque creo yo, en los últimos 8 años los salarios cayeron y los costos se elevaron, ¿no? Entonces me parece que ese enojo todavía gobierna legítimamente un sector de la sociedad, ¿no? Pero me parece que a partir de que se empiezan a sentir cada día con más virulencia los efectos de las malas políticas económicas y sociales de Milei, la sociedad va a empezar a mirar a otras, va a empezar a escuchar otras voces, a mirar otros dirigentes, y eso creo va a poner en una situación de mucho desprestigio a Milei, porque sus políticas no han funcionado de esta forma en ningún lugar del mundo. Bueno, ¿y cuánto tiempo pensás que falta para que cierto sector de la sociedad se dé cuenta de esto? Porque yo los noto como demasiado enfrascados y enraizados, sobre todo son militantes más duros, si querés ponerlo de alguna manera, en un nivel de violencia que realmente es para preocuparse. Bueno, es que, a ver, me parece que tenemos que ser claros en ver cómo se evalúa a una persona que irrumpió en la realidad política con un discurso por momentos de odio, con esto que se habla de naturalizar la crueldad, las agresiones. Me parece que no podemos aceptar estos aspectos. A Creo ver, que, Nicolás, vamos a elevar un poco sí, vamos a elevar un poco el razonamiento. ¿El presidente habilita la violencia? por Partamos desde ahí, supuesto, José Nicolás, o sí. sea, Y no lo partamos podemos de ese nivel. naturalizar eso. No lo podemos naturalizar y no lo podemos Bueno, ¿cómo lo permitir. frenás? Cuando son una ola de gente violenta y los orcos somos nosotros. Bueno, me parece que el primer paso, ¿no? Porque en un sistema presidencialista como el nuestro, la centralidad política y además en una realidad estadocéntrica, el Estado tiene una enorme relevancia en la realidad argentina, mucho más en términos de su capacidad que en otros países del mundo. Entonces, a partir de allí, yo creo que el primer paso que debe permitir a todo el campo opositor ordenarse van a ser el impacto que van a tener estas políticas en el colectivo social. Para mencionarte un ejemplo, en casi 5 meses de gestión de Milei, el salario lleva caído más de 22, 23 puntos en la capacidad de compra del salario. Bueno, estamos hablando de una tragedia. Uno mira los indicadores. Hoy ve indicadores del sector industrial que está teniendo una caída como al inicio de la pandemia. Bueno, todo eso va a llevar a una Argentina donde se profundice la desigualdad, donde se retrae el Estado, donde debilitamos nuestro mercado interno, donde va a empezar a crecer la desocupación, ¿no? Y eso va a llevar a una realidad, ¿no? De mucha congoja, tristeza y dolor en nuestro país. Ahora, ¿qué Ya está tenemos que pasando, lograr? Nicolás, ya está Ya pasando está todo eso. pasando, sí, No por es que va a supuesto. llevar, ya Y se está va a ir pasando. y se va a ir acelerando, ¿no? Y eso va a poner a las políticas de Milei en un lugar de profundo cuestionamiento creciente en términos sociales. Y es ahí donde el campo opositor debe tener la capacidad de una articulación, generando también una perspectiva de futuro, de cómo salimos de ese laberinto que permitió, por un lado, la llegada de Milei y a partir de eso la profundización de políticas que en vez de tender hacia el desarrollo, están poniendo a la Argentina en una situación donde solo celebra por el momento el sector financiero, pero no celebran las familias argentinas porque se profundiza la crisis económica y social a partir de una muy fuerte recesión. Digo, el sector industrial vemos que está en una situación de mucha precariedad. Vemos lo mismo en lo que está ocurriendo hoy en día también con el sector, ¿no? Del comercio. Y estamos teniendo indicadores de una recesión que se va a consolidar, entre otras cosas, por las propias decisiones que ha inducido este gobierno. A ver, nos pasa a nosotros en los medios, les pasa a ustedes con la estructura que tienen. Tenemos paro de gente que tiene derecho a reclamar, que reclama, que tiene la necesidad porque están pasándola mal y no tenemos mucho para responder porque la verdad que la situación se ha agravado profundamente en 90 días. Así es. Bueno, entonces creo que ahí lo que tenemos que ver es, en esta situación extraordinaria, ¿no? Ir generando un marco de conciencia, de movilización.
A mí como a vos, Jorge, me llama la atención el umbral de dolor que tiene nuestra sociedad. Ese umbral de dolor quizás se vincula también al enojo que tenía la sociedad, ¿no? Ese umbral Porque de dolor, te lo voy a decir yo, vos no podés. Ese umbral de dolor lo generamos nosotros cuando nuestros políticos todavía hoy no se ponen de acuerdo. Porque las no, mismas por cosas que supuesto. sufriste vos en el poder y teniendo el cargo que tenías, los lugares que tenés, hoy siguen pasando dentro de las internas del PJ. Y hay gente que está jugando más para complicarle que para hacer las cosas bien. Y si Bueno, no, eso dale, dale. comparto, me parece, sí, me parece que es fundamental en ese sentido, Jorge, ser conscientes que la sociedad siempre mira hacia el futuro, entonces hay que construirle una, un camino, ¿no? Que permita contener, ¿no? En el marco de las responsabilidades que hoy tiene cada una de las fuerzas políticas, el impacto de las malas políticas desde nuestra perspectiva de la gestión de Milei y empezar a construir una alternativa que se traduzca en una nueva mayoría donde el Partido Justicialista sea protagonista en ese sentido. Por eso creo que es importante la movilización del día martes de todo el sistema universitario nacional, con más de 1 millón de personas El paro en del todo 1 de el mayo, país. la movilización del 1 de mayo y el paro del 9 van a ser importantes, eso también va a ser un dato no menor, pero este Así fin de es, semana, este fin de semana, cuando este esté por salir al aire, nuestra dirigencia tiene que haber dejado de todos lados un mensaje distinto. Me parece a así mí, no es. sé cómo lo ves vos. No, yo creo lo mismo, que también creo que al peronismo lo que le pasa a Jorge es que está todavía procesando la derrota, Sí, bueno, ¿no? muchachos, Entonces me apúrense parece porque la que, gente la está pasando para el no, orto. por supuesto, bueno, pero también creo que en el Congreso Nacional, ¿no? Más allá del marco de diferencia que vos planteás, se empiezan a construir, ¿no? Y se empiezan a desplegar los anticuerpos para contener esta situación política tan negativa, ¿no? Y me parece que Argentina no puede ser un laboratorio de pruebas de estas políticas que quiere implementar Milei. Ahora, Sin hay duda. que reconocer en Milei que tuvo la capacidad de interpretar el enojo de la sociedad, ¿no? Y a diferencia de lo que pueden ser estas expresiones reaccionarias por momentos de extrema derecha de otros países del mundo, cada uno con sus matices, como puede ser Donald Trump en Estados Unidos o Meloni en Italia, que también son el surgimiento a partir del enojo de la política más tradicional, que no tiene la capacidad de dar la respuesta que la sociedad está esperando. Esas expresiones, Trump y Meloni, tienen un componente de defensa de lo nacional, ¿no? Lo estadounidense o lo italiano, ¿no? Y a diferencia de la casta, muchas veces ellos ponen que el adversario es el inmigrante. Bueno, pero en el caso de Argentina aún tiene un dramatismo más profundo, porque algo que no tiene Milei es bandera. Digo, no está enarbolado en la bandera nacional, en la bandera argentina, no vemos que tiene un compromiso de defensa de los intereses nacionales. Bueno, Uno lo ve muchas veces. ahí viene mi repregunta. ¿Fue Milei el que se dio cuenta de todo esto o hay poderes extranjeros trabajando a través de Milei para llevarse los recursos de Argentina? Porque esta ley que se está a punto de aprobar, lamentablemente, ojalá no pase, pero tienen, hasta el momento que grabamos esto, tienen los números, eh, nos deja en una posición de debilidad histórica y eterna por mucho tiempo, ¿no? Es muy peligroso lo que está pasando. Entonces, ¿quién Bueno, maneja? por ¿Es eso, Milei el que se dio cuenta o son otros? no, yo no creo, Jorge, en las teorías conspirativas, ¿no? Creo que quizás los principales errores fueron nuestros que permitieron que se genere un escenario de estas características. Ahora, lo que yo creo que toda medida que implique que nuestro país pierda instrumentos que le permitan garantizar una agenda de desarrollo en el marco de la independencia y la soberanía, tenemos que impedir que se pueda seguir avanzando. Que nosotros sí estamos frente a un escenario también en nuestro país de oportunidades a partir de poder cosechar, a pesar de los errores, muchos aspectos de lo que se sembró en el pasado, ¿no? Por supuesto, nuestro sector agropecuario, que tiene, es un motor de desarrollo para la Argentina, de producción de divisas, todo el sector de la energía al petróleo, ¿no? Ahí tenemos una enorme oportunidad, pero ir sumándole valor agregado. Argentina tiene que dejar atrás ese karma de importar deuda y exportar nuestros ahorros
¿no? De exportar materia prima sin valor agregado e importar empleo de otros lugares del mundo. Y ahí el sector energético se va a transformar en la segunda usina generadora de divisas que es tan importante para desarrollar, si se utiliza correctamente, nuestra matriz productiva e industrial, generando empleo de calidad en nuestro país. La economía de conocimiento, que tan vinculado está a lo que ataca Milei. Digo, la economía del conocimiento es el espejo del desarrollo, por un lado, de nuestro sistema universitario a lo largo de las últimas décadas, pero por supuesto también es reflejo de decisiones del Estado, como fue la ley de software o la ley de conocimiento, ¿no? Al mismo tiempo, si a eso le sumamos todo lo que podemos hacer en el campo de Lo la voy a decir minería yo porque no lo vas a decir sostenible. vos. En dos leyes que nombraste, las dos laburaste vos. Lo voy a decir No, yo porque no lo bueno, vas a decir vos. sí, pero son leyes muy importantes, ¿no? Entonces me parece Bueno, que pero vos estuviste todos esos laburando ahí, aspectos, no te hagas el sí, tonto. Vos tuviste que laburar ahí, poner la cara y hacerte cargo de lo bueno también. Tuviste que bueno, laburarle mucho. todas esas cosas son, creo, Jorge, muy importantes de cara a este país, que es un país que tiene enormes oportunidades, pero que también es un país que tiene enormes problemas y desigualdades, ¿no? Creo que muchas veces es muy sencillo ponernos de acuerdo en lo que debe ser la Argentina de acá a 20 años. Lo que no logramos establecer, cómo es el camino del corto plazo, que entre otros aspectos, en todas las dimensiones, en la dimensión social, en la dimensión del campo del trabajo, del campo educativo, de la construcción de una agenda de un verdadero federalismo en nuestro país, se manifiestan en el corto plazo todas las diferencias, ¿no? Entonces creo que lo que está haciendo Milei además es profundizar la desigualdad de una manera muy virulenta en la Argentina y que eso está dejando a mucha gente atrás que ya estaba además en una situación de pobreza o en una situación de fragilidad social muy manifiesta. Bueno, te hago la última y te dejo tranquilo. ¿Cómo están ustedes como grupo económico? Porque son un grupo importante, el Grupo Octubre a nivel de medios y a nivel de estructura educativa también. ¿Cómo están ustedes? ¿Y cómo pensás que se puede sostener desde un grupo que maneja un sindicato, un grupo que tiene que ver con lo social, este momento de Milei? ¿Cómo se resiste a esto? Bueno, primero el Grupo Octubre tiene una particularidad que el titular de todas las instancias, empresas o unidades de desarrollo en los medios de comunicación, en la cultura, en la educación, el titular es el sindicato, ¿no? Entonces esto produce algo en particular, que no, ninguna es una empresa que da utilidades, digo, todo lo reinvierte, ¿no? En pos de consolidar un proyecto desde los trabajadores, en particular los trabajadores de edificios, los encargados de edificios. Ahora, por supuesto, es un momento muy difícil para toda la economía argentina y en el caso de la dimensión de los medios de comunicación, en particular para los medios de comunicación. No solo vinculó lo que puede ser la retracción de la inversión del Estado Nacional en publicidad, ¿no? Sino principalmente porque hemos tenido un proceso de inflación muy elevado, con salarios que crecieron por abajo de la inflación de los trabajadores del sector, pero al mismo tiempo muy por abajo se recuperó la inversión privada en términos publicitarios, que no crece ni al ritmo del salario de los trabajadores ni al ritmo de la inflación. Entonces eso genera profundos desequilibrios en las empresas del sector, no solo en lo que pueden ser las empresas del Grupo Octubre, sino de toda la industria, tanto radio, televisión como medios gráficos, ¿no? Y además en un La momento de... pregunta directa es, ¿van a cerrar medios? ¿Tienen lamentablemente en No, este no, momento en el plan cerrar medios? no. Lo que sí ha hecho nuestro grupo, que se caracteriza por una administración muy austera, es llevar adelante distintas decisiones para poder sostener en un marco de reducción de los ingresos, también de reducción de los costos, para priorizar la continuidad del funcionamiento de todos los medios y los propios puestos de trabajo. Lo mismo se hace en la universidad, ¿no? En nuestra universidad, que es una universidad sostenida por el aporte de diversos sindicatos, y para no sobrecaer en los sindicatos o en los estudiantes, se hace una gestión lo más austera posible para garantizar este momento tan difícil, además de recesión que se encamina a una depresión económica, porque es una recesión sostenida a lo largo del tiempo. Entonces es un momento de mucha complejidad
que nos parece que uno tiene que tener la capacidad de sostener, además, desde nuestra perspectiva, en un momento donde el propio gobierno dice que va por una lucha, ¿no? Cultural, ¿no? Sostener nuestros medios que, por supuesto, defienden una mirada opuesta a la que tiene el gobierno, que es sostener esta mirada colectiva del desarrollo armónico de nuestro país, de defensa de los derechos de los trabajadores, en un contexto de tanta dificultad. Nico, primero que nada, gracias por el tiempo. Segundo, saludo a Rolandia, que nunca conocí. Lamento mucho, pero nunca lo conocí. Abrazo grande a ¿Cómo no, Víctor. Leo? Abrazo grande a Víctor. Y cerra como vos quieras. No, muchas gracias, Jorge, por el tiempo. Un saludo para vos. Y siempre que recibo tus mensajes, creo que es muy importante como semana a semana vos vas consolidando tu audiencia, ¿no? Generando también estos debates importantes que permitan reflexionar, pensar más allá de la compleja coyuntura en la que estamos, ¿no? Y además que vos lo haces con tanta pasión y con tanto compromiso. Así que siempre agradecido por eso contigo. Mira, Nico, en el cariño que te tengo, te reconozco que estoy preocupado por la situación del peronismo. Estoy preocupado porque muchos amigos, como es tu caso, han sufrido de moles que el peronismo no debía tener cuando era poder y no debe tenerlo hoy, que no es poder tampoco, y nos sigue pasando y no logramos modificar esa situación y me preocupa mucho porque tiene más que ver con egos personalísimos que con cuestiones políticas, me parece a mí. Bueno, pero creo que ahí, Jorge, al peronismo se le plantea un desafío también de comprender por qué llegamos a este momento, pero principalmente de cómo generamos una nueva realidad de cara al futuro, un nuevo justicialismo vinculado a, por supuesto, nuestras banderas, nuestros valores, nuestra mirada de la sociedad, nuestra mirada del mundo, pero siendo conscientes que muchos aspectos han cambiado y que quizás la derrota se asocia a que no tuvimos la osadía de avanzar en ciertas transformaciones sociales. Pero igual quiero ser justo con algo. No es solo algo que le ha pasado al Partido Justicialista. Si nosotros vemos los últimos 25 años en América Latina, digo, a todos los procesos populares le ha costado interpretar las nuevas demandas sociales. A todos los procesos políticos le ha costado por momentos salir de los lugares de comodidad que a veces se asocian a esos momentos de expansión de la economía, de ampliación de los derechos muy asociados al consumo, en vez de generar transformaciones mucho más sustentables a lo largo del tiempo. Nosotros tenemos que liderar, por ejemplo, ¿no? La discusión y el debate de los nuevos marcos laborales, ¿no? Porque no alcanza con la ley de contrato de trabajo que yo reivindico, porque tenemos la mitad de los trabajadores fuera de la ley de contrato de trabajo, ¿no? Entonces, como nosotros no discutimos en el momento que quizás teníamos la capacidad para hacerlo, hoy viene una persona que quiere discutir no cómo mejoramos y cómo incluimos a los trabajadores que están en la informalidad para que sean sujetos de derecho en el campo laboral, sino vemos que la discusión es cómo derogamos derechos, cómo eliminamos derechos, pensando que así se pueden generar mejores realidades en nuestro país. Para mencionar un ejemplo, digo, me parece que tenemos múltiples aspectos que tenemos que discutirlos con profundidad y prepararnos de cara a los desafíos futuros que yo estoy convencido que el justicialismo y el campo popular va a tener, ¿no? Con nuestras equivocaciones, con nuestros errores, creo que al partir de lo que va a ser el despliegue de estas políticas que ya fracasaron en el pasado y van a volver a fracasar, que son las políticas de este Estado que se retira, de este supuesto libre mercado que nos va a gobernar, eso va a traer mucho dolor a la sociedad argentina y ahí vamos a tener que construir colectivamente un camino distinto. Che, Nico, ¿y ustedes están preparados como gremio para dar la discusión a esto que presentaron como reforma laboral en la nueva ley bases, que es bastante preocupante y desastroso? Te pregunto por cortito. Yo creo que hay que curtir muchos de estos ¿Pero están aspectos. preparados para Digo, eso? Digo, ¿tuviste una conversación yo, con Víctor? ¿Se habló algo de eso para dar una No, discusión o no? yo creo que el movimiento obrero, más allá de un sindicato en particular, el movimiento obrero está preparado para esas discusiones y me parece que las tenemos que dar. Ahora, lo que no pueden ser los nuevos marcos laborales una válvula de escape para la flexibilización del trabajo. Lo que sí también tenemos que ser conscientes es que tenemos que dar la respuesta a muchos trabajadores que hoy no son sujetos de derecho en el mercado laboral, ¿no? Porque uno dice, le vamos a hablar a un trabajador precarizado
sobre aguinaldo, vacaciones, que nunca los ha tenido, obra social, nunca ha tenido eso. Entonces tenemos que ver cómo avanzamos, ¿no?, en una respuesta acorde a los desafíos que se nos presentan en sociedades que son distintas a la sociedad de la década del 70 y del 80. Bueno, todo eso implica también una interpretación de nuevas soluciones a esos problemas estructurales que tiene nuestro país. Te quiero muchísimo, Nicolás, te agradezco el tiempo, No, espero muchas que gracias. hayas podido decir todo lo que tenía ganas de decir, tenía muchas ganas de escucharte, en términos no solo educativos, sino políticos, y me voy contento y me voy un poquito más tranquilo. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias a vos. También yo te quiero mucho. Todo lo más importante no es lo que hemos hecho en el pasado juntos, sino creo que lo más importante es todo lo que viene hacia adelante, ¿no? Que Yo es te, tiempo de estar todo lo más juntos posible y Mirá dar lo que estos mirá lo que te debates. voy a decir. Yo eh, te agradezco el pasado. Yo te agradezco todo lo que me has enseñado. Nosotros hemos compartido poco tiempo físico, pero siempre que me voy a hablar con vos, me voy con algo que aprendí y que yo de mi vida no sabía y te lo voy a agradecer toda la vida. Lo digo bueno, públicamente, ¿eh? muchas gracias, Jorge. Y sigamos caminando juntos en este territorio hoy hostil, pero depende de nosotros, ¿no? Que nuestras voces vuelvan a tener la receptividad que pretendemos que la sociedad tenga, y eso implica, ¿no?, por supuesto, que actualicemos los mensajes, que pensemos más en todos los desafíos que tenemos de cara al futuro. Yo me mandé un lío, así que voy a terminar cerrando corrigiendo mi lío porque tiene que ser. Dije Rolandi, dije Santa María, dije Trota, no dije Batakis. Qué mal estuve, ¿eh? Abrazo grande a Silvina Batakis Un también. abrazo, gracias. Un abrazo, Silvina. Beso Cuídate, grande, gracias, beso Jorge. grande, cuídense Beso mucho, chao, grande, chao. gracias.